Deuteronomio capítulo 13. En este pasaje que acabamos de leer son 19 versículos, un pasaje difícil para nosotros entender por las advertencias que tenemos. Pero eso mismo, este pasaje, la intensidad que vemos en este pasaje es el propósito de disuadir, convencer a la multitud a que no adopte las prácticas idólatras. Esa es la intención. En un sentido, infundirle temor a que no adopte las prácticas idólatras de la tierra de Canaán y de los pueblos vecinos, porque entonces incurrirán en pena de muerte para sí mismos. Hemos visto, vamos a ver 3 casos, que empieza con un profeta que se levanta e incita a adorar a otros dioses, alguien en la familia que se levanta e incita a adorar a otros dioses, o en la comunidad, en la sociedad, que se levanten e inciten a adorar a otros dioses. Entonces vamos a ver la idolatría, la advertencia contra la idolatría. Y este es en cuanto al culto cananita, que ya hemos estado hablando en qué se basaba estas prácticas paganas cananeas. ¿Okay? Dios quiere que el pueblo no sea encantado, no sea estimulado, no sea motivado a imitar estas prácticas que son abominables. Y para tener un entendimiento de lo abominable que eran estas prácticas, lo único que tenemos que hacer es tomar un tiempecito y leer Levíticos 18 y 19, porque todas las advertencias o los mandatos en contra de no practicar eran cosas que sí practicaban los cananeos. La semana pasada vimos que una de las cosas que practicaban era el sacrificio de humanos. Sacrificaban niños. El sacrificio de humanos era practicado ante este dios Moloch, conocido. ¿Okay? Veamos entonces un pequeño trasfondo a este capítulo 13. Como ya he dicho, difícil de interpretar y de entender porque nosotros, lamentablemente, cuando interpretamos los pasajes de la Biblia, nuestra tendencia es entenderlo comparándolo con hoy en día, ¿no? Ese pasaje suena brutal, pero qué primitivo suena este pasaje. Pero lo que tenemos que hacer es entender el contexto histórico lo más que podamos y no trasladarlo acá a esta sociedad. Por eso se nos hace difícil. ¿Okay? No es un pasaje que usaríamos para describir el amor de Dios, ¿verdad? Pero habla ahí unos textos que habla del amor de Dios. Y acá este capítulo está en contra de la idolatría en todos los niveles de la vida. ¿Okay? Desde la vida religiosa, desde la vida familiar y desde la vida en la sociedad, la idolatría es prohibida. Eso es muy importante entender. ¿Okay? Porque muchas veces podemos decir, bueno, voy a adorar a Dios como Él me dice que lo adore, no practicando la idolatría, pero en mi casa mando yo y ahí voy a tener mis ídolos. Ahí sí practico la idolatría. O voy a adorar a Dios no practicando la idolatría. En mi casa tampoco la voy a practicar, pero si la comunidad lo hace, voy a participar total. Yo no la practico en mi casa. Y acá la advertencia para Israel es no a la idolatría, ni en la vida religiosa, ni en tu casa, ni en tu comunidad. ¿Okay? Vamos a ver. Los versículos del 1 al 5, quizás esto nos enfoquemos hoy, hablan acerca de los falsos profetas. Los versículos del 6 al 11 hablan de miembros de la familia que tratan de estimular a otros a la idolatría. Y los versículos 16, 17 y 18 hablan de toda la comunidad o una ciudad que adopta prácticas idólatras, cómo tratar con ella. ¿Okay? Estamos hablando de toda una ciudad o comunidad. Ahora, parece haber una distinción en el Antiguo Testamento entre un profeta y un visionario, o en otra versión dice soñador de sueños. No sé si ustedes lo tienen así. Una visión la experimenta alguien que está despierto y en control de sus facultades mentales. Por ejemplo, Ezequiel, el profeta, experimentó la visión cuando estaba junto al río Quebar. Él experimentó la visión de Dios, ¿okay? En el libro de Ezequiel. Daniel es un ejemplo de aquel que interpretaba sueños. Era un soñador, porque él interpretaba los sueños del rey, interpretó los sueños. Ambas maneras, ya sean visiones
o en sueños, como José también, ¿no? Ambas, Dios lo usó en el pasado para revelarse, ¿ok? La manera normal, normativa en que Dios habla al pueblo ahora no es a través de visiones ni de sueños. Sin embargo, Él tiene poder para hacerlo si Dios desea. No podemos enfrascar a Dios, pero tenemos la totalidad de las escrituras donde el mismo Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda escritura es útil. Y vamos a ver ese versículo y da 5 razones. ¿Okay? Y no tenemos en el Nuevo Testamento mandatos o principios donde se nos manda a buscar sueños o visiones. No tenemos. ¿Okay? Es importante entender cómo Dios, al tener completo su palabra, para nosotros eso nos debe de bastar. Nuestro Señor Jesucristo enseñó una parábola acerca del rico y Lázaro. Y él habló que cuando el rico estaba en tormento, en esta parábola, le pidió a Abraham que mande a Lázaro para que moje los labios de él porque estaba en un tormento. Y también le dijo, y manda a alguien del más allá para que le hable a mis hermanos, a mi familia, y crean en Dios. Porque si alguien viene del más allá, sí escucharán. Y Abraham le dice, ahí tienen al profeta y al soñador. No, Abraham le dice, para eso tienen la ley, a Moisés y los profetas. O sea, citó las escrituras. Las escrituras deben de ser necesarias, si lo fue en tiempo de Jesucristo y después con los apóstoles, las escrituras deben ser necesarias para enseñarnos la voluntad de Dios. No buscamos revelación. Pero con eso no queremos decir que Dios no tiene poder de poder manifestarse. Pero no puede ir en contradicción a las escrituras. Dios no se puede revelar dándome una nueva visión o revelación contraria a las escrituras, como hoy en día muchos han levantado, clamando que Dios les ha dicho o les ha anunciado, y es totalmente cosa de locos, ¿no? Cosas que no va con la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con esto. Los primeros 5 versículos entonces que se leyó, nos enseña un principio muy importante. No podemos confiar en todas las personas que afirman hablar de parte de Dios. Esto es muy importante entender. No podemos confiar en todas las personas que afirman hablar de parte de Dios. Y acá se nos dice, debemos ponerlas a prueba. ¿Okay? Y acá estamos hablando específicamente de un profeta. (18, 20 al 22), que es un pasaje que ya vamos a estudiar, dice así, porque también habla en contra del falso profeta en el contexto que Dios va a levantar a un verdadero profeta. Dice así en mi versión Nueva Internacional, capítulo 18 de Deuteronomio 20 al 22. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor.
ese profeta habrá hablado en presunción, no le temas. Tenemos el caso, para que ustedes lean en casa, Jeremías 29. En tiempos de Jeremías había un profeta que habló, que dijo, ustedes lean Jeremías 29, desde el capítulo 26 en adelante, pero para que tengan contexto. Dijo que el pueblo de Israel que fue a exilio a Babilonia no iba a durar mucho tiempo allá. El mensaje de él fue sencillo: no desempaquen, porque ustedes van a regresar a Jerusalén. Dios me ha dicho que van a regresar a Jerusalén, así que no desempaquen. En el capítulo 29 tenemos la carta que Jeremías escribe a los exiliados en Babilonia. El mensaje de Dios, ¿cuál fue? Construyan casas, hagan sus vidas, cásense, tengan hijos, porque ahí van a quedar por mucho tiempo. Busquen el bien de la ciudad de Babilonia. Totalmente contraria al mensaje de este profeta que se levantó, que les dijo, no desempaque que van a regresar. Bueno, pasaron cerca de 70 años y el profeta que habló, Jeremías, dijo, de aquí a un tiempo tú vas a morir por haber hablado falso, y sucedió. Y no sucedió lo que dijo el falso profeta, sucedió lo que dijo Jeremías, así Dios validando el mensaje de Jeremías como verdadero profeta de Dios. Y ustedes pueden leer las escrituras y tenemos ejemplos en cantidad. Mateo 7, nuestro mismo Señor Jesucristo anunció que hay falsos profetas en Mateo 7. Ustedes pueden leer el contexto. Pero dice así, voy a leer versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y acá Deuteronomio habla de hacer señal. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y nuestro Señor Jesucristo en el mismo sermón del Olivet, en Mateo 24, habla que en los últimos días, con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, en los últimos días se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Es lo que Pablo le urgió corregir o escribirle a Timoteo para que corrija la falsa doctrina que se había levantado en la iglesia como Éfeso. En 1 Juan 4, 1 al 6 tenemos también la advertencia que el espíritu en los postreros días habrá espíritus engañadores, ¿no? Y en 2 de Pedro capítulo 3, 15, 16 habla de falso profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Cómo podemos entender la profecía en el Antiguo Testamento? Brevemente, la comunidad, según el Antiguo Testamento, había una comunidad de profetas. Dios levantaba profetas. Por ejemplo, Abraham fue llamado un profeta de Dios en Génesis 27, aunque no tenemos oráculos o dichos de él, no tenemos, pero en Génesis 27 Dios le da título de profeta, sirvió en ese tiempo. Moisés, conocido como profeta, el mismo que está acá escribiendo y exhortando, Números 12, 6 al 8. También se le da el título a Aarón, su hermano, en Éxodo 7, 1, el vocero de Moisés. A María, su hermana, también se le llama profeta, mujer profeta, Éxodo 15, 20, la que irrumpe en cántico después de cruzar el mar en seco. Tenemos diferentes personas como Débora en Jueces 4:4, Samuel, conocido como el profeta, el que ungió a David, a Saúl, a David. Tenemos un gremio de profetas o una comunidad de profetas en 1 Samuel capítulo 10, 5 al 13, y hay otros pasajes que les podemos dar. El pasaje que leí de Deuteronomio 18, en el contexto de los versículos 15 al 18, llama al Mesías un profeta, que el Mesías que iba a tener Israel, su función iba a ser de profeta. Y claro, cuando nosotros leemos los evangelios, ellos quieren mostrar y presentar a nuestro Señor Jesucristo como el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el Rey de Israel, como el profeta de Israel, porque nuestro Señor Jesucristo predijo. Una de las cosas que predijo Mateo 24 fue la destrucción del templo y el cesar de los sacrificios con la destrucción del templo, y se cumple. Entonces acá tenemos en Deuteronomio 18, 15 al 18, que el Mesías era llamado profeta.
En la época de los reyes, los profetas eran los que le jalaban las orejas a los reyes. Tenemos al profeta Gad, a Natán, a Ahías, a Jehú, Elías, otros que no se nombran, Micaías, Eliseo, Elías, etcétera, ¿no? Los profetas clásicos de Israel. También tenemos profetas mujeres en la Biblia. Cuando uno lee Isaías, se dice que la esposa del profeta Isaías era profetisa también. ¿Okay? Y el término para profeta que se usa al principio con Samuel en la etapa inicial se puede decir, de la comunidad de profetas, en 1 Samuel 9:9, se le conocían como videntes. Así es como se le llamaba. ¿Okay? Y ese término fue pasando por una transición, el término de vidente, porque eran personas que veían en un futuro no muy lejano, en adelante. ¿Okay? Y vemos acá los profetas de la Biblia, los profetas que Dios levanta, eran personas que entendían los caminos y los planes de Dios. Dios los levantaba para hablar acerca de sus planes para con su pueblo, para reafirmar la voluntad de Dios que ya había sido manifestada en su ley. Los profetas no declaran nada nuevo. Cuando estudiemos el tema en Deuteronomio 27 al 28, el tema de las bendiciones y maldiciones, y en la lista de las maldiciones que ustedes pueden leer, capítulo 27, 28, se le da a Israel con Moisés que si el pueblo desobedece y persiste en desobedecer, cayendo en idolatría, abandonando a Dios, Dios iba a mandar plagas, pestes, guerras, bestias del campo. Le comienza a decir punto por punto hasta lo último, si persisten en pecar, dice, los expulsaré de la tierra. Y Dios dice en su palabra, pero todo eso, por amor a su pueblo, levantará profetas para que lo anuncien y se los haga recordar. Recuerden que Dios había hablado que si no obedecen, para eso se levantaban los profetas. Dios iba a hacer esto con ustedes. O sea que el profeta dirigía al pueblo a la ley de Dios, al pacto que Dios había hecho con Moisés y el pueblo, porque lo que les iba a venir, lo que los profetas declaraban como exilio, era algo que ya estaba escrito. Lean Deuteronomio 27, 28. O sea que los profetas no dicen nada nuevo en cuestión de revelación que no tenía nada que ver con la voluntad de Dios declarada. Los profetas, si hablamos de algo nuevo que decían para aclarar, daban señal, y esto te servirá de señal para que sepas que hablo de parte de Dios. Por ejemplo, en Isaías 7 se le da una señal al rey, que Dios iba a hacer tal y tal cosa, y la señal que le da es que iban a ser el hijo del rey en un año. La señal era el nacimiento de su hijo. El profeta lo da como señal y se usa eso como profecía también que apunta a la venida del Mesías, su primera venida cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que habla que la Virgen dará a luz. Los profetas, cuando trataban de redirigir al pueblo a la ley de Dios, a la obediencia de Dios, generalmente daban señales a los líderes de Israel para que sepan que Dios estaba hablando a través de ellos y así probar el mensaje. Ok, seguimos entonces. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios a su pueblo. Es tan sencillo como eso. Ok. Amós capítulo 3:8 dice así. Voy a leer el profeta Amós. Es uno de los profetas menores. Nuevamente mi versión es la nueva versión internacional. Si ven un poquito de diferencia. Lo hago para poder tener diferentes versiones, ¿no? A nuestro alcance y poder entender, quizás comprender. Amós capítulo 3:8 dice así. Ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente, ¿quién no profetizará? Pero en el versículo 7 dice, en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. O sea que los profetas servían como una especie de policía para Israel, de poder
traerlos al pacto, de poder hacerles recordar esto es lo que les sobreviene, estas consecuencias le va a sobrevenir si ustedes no se arrepienten y regresan a ser obedientes a su Dios. Los profetas llamaban a Israel a la obediencia y generalmente lo nuevo que daban era la señal para que crean que era Dios el que había hablado. ¿Okay? Entonces eran hombres de Dios o mujeres de Dios, voceros de Dios. Eso es lo que quiere decir. No es, para aclarar, un profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático, sino un mediador del pacto que transmite la palabra ya revelada de Dios. Tenemos la ley de Moisés, los 5 libros, para darle forma o para que se reforme el pueblo ante lo que le va a sobrevenir si no cambia su modo de actuar. La profecía era la manera como Dios hablaba a su pueblo. Era la manera como Dios guiaba a su pueblo ante la situación actual. Era la manera como Dios daba esperanza al pueblo anunciando que Él tenía control de sus vidas, porque Él tiene control de los acontecimientos mundiales. ¿Okay? Entonces el profeta tenía el propósito de redarguir. Quiero que entiendan esto porque este mismo propósito se le da a la palabra revelada de Dios. El profeta en el Antiguo Testamento tenía el propósito de redarguir, de animar, de producir fe y arrepentimiento, de informar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, acerca de ellos mismos lo que le iba a suceder y acerca de los planes que Dios tenía. Los profetas, Dios los levantaba para demandar de su pueblo fidelidad. Dios se había portado fiel con su pueblo y Él demandaba que su pueblo sea fiel, obediente al pacto. ¿Okay? Por eso Dios eligió a Israel y por eso Dios elige a los profetas como portavoz de hacer reformas, de hacer cambios. Todo esto lo podemos ver en los libros de los reyes y el papel que ocupan los profetas ahí. ¿Okay? Ahora, la profecía, para aclarar, no es exclusiva ni principalmente predictiva por naturaleza. Muchos piensan profecía, nos va a decir el futuro. Muchos tienen ese mal entendimiento, que la profecía es para hablarnos sobre el futuro. Según lo que vemos en el Antiguo Testamento, la predicción en el mensaje de los profetas, si uno lee desde el principio de Génesis hasta Malaquías, ¿no? O hasta Juan el Bautista, o nuestro Señor Jesucristo. Pero si uno lee, uno va a ver que solamente menos del 2% de la profecía en todos los profetas, vamos a poner en orden, es mesiánica, habla del Mesías. Más o menos 5% de la profecía que tenemos acá especifica la época del nuevo pacto, la nueva dispensación. 1% o menos de 1% tiene que ver con acontecimientos que están aún por llegar. Miren, estamos diciendo, para poder aclarar, que la profecía no es exclusivamente predictiva por naturaleza, porque menos del 8% tiene que ver con predicciones futuras. El 90 y pico % tenía que ver con lo que sucedía inmediatamente a Israel o prontamente a Israel. ¿Okay? Que aplicamos a nosotros hoy en día, vemos a futuro lo que Cristo vendrá. Claro, tenemos en la palabra de Dios, nosotros esperamos con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo para poder recolectar la cosecha, nuestros primeros frutos, la resurrección, ¿no? 1 Corintios 15. Esa es nuestra esperanza, que nuestro Señor Jesucristo venga y ponga a justicia todo esto y podamos entonces recibir nuestra resurrección de cuerpo, que entramos ya a otro tema. Pero la profecía, los profetas no hablaron para futuro, hablaron para el presente o futuro inmediato de Israel. ¿Okay? Entonces los profetas representan a Dios ante el pueblo. La diferencia entre los sacerdotes, para aclarar, los sacerdotes representan al pueblo ante Dios. Los sacerdotes eran representantes del pueblo ante Dios.
pero los profetas eran llamados por Dios para hablar por Dios al pueblo. Es la inversa, ¿no? Ok. ¿Qué más le digo acerca de las profecías? Ahora, pautas brevemente útiles para interpretar profecías, aunque esto entra a otro tema. Ya dije que había profetas mujeres también. Lean Isaías, lean los libros de los reyes. El pasaje acerca de mujeres, tanto profetas, está en 2 de Reyes capítulo 22, 14, para que ustedes después lean. 2 de Reyes 22, 14. Para poder terminar este tema de la profecía, características brevemente, ¿no? Características de la profecía, acabo de decir. Pautas para nosotros poder interpretar la profecía. Para poder entender una profecía cuando la estudiemos, la leamos en la palabra, que somos llamados a estudiar la palabra en forma completa, no escoger pasajes que nos gusten o que no seamos cómodos, pero cuando estemos leyendo y encontremos un pasaje que hable de profecía, esto es importante tener. Uno, tenemos que saber cuál es el propósito del profeta, para qué el profeta fue llamado. Entonces, si estamos leyendo un pasaje, leamos su llamado. ¿Cuál fue el propósito de ese profeta? ¿No? ¿Cuál fue observar el escenario histórico que el profeta estaba viviendo? ¿En qué tiempo histórico? Elías, por ejemplo, el tisbita, conocido como tisbita, Dios lo levantó para que dé un solo mensaje a Acán, con su mujer Jezabel, ¿no? Va a haber sequedad en Israel. Esa fue la profecía, sequedad en Israel, porque Acán se había vendido con su mujer de Sidón a adorar a los Baales y a la estatua Astera, que era el miembro, muchas veces representado como el miembro masculino, en altares, y allá adoraban pensando que esto nos va a traer fertilidad. Baal era el dios de la tormenta, de la lluvia, que traía fertilidad a los campos. Entonces ellos eran devotas. Baal y su mujer, una que se había consagrado al culto de Baal y convertir a todo Israel en una nación que adore a los Baales, el profeta se levanta y les dice, y este es el reto, ustedes que adoran a Baal, el dios de la tormenta, va a haber sequedad por 3 años. Y se va, y ahí se queda por 3 años. Y allá ellos adorando y orando a Baal, sequedad. Se cumple. Y Dios tratando de mostrar al pueblo a través de Elías quién es verdadero Dios, quién controla la lluvia. Pasan 3 años. ¿Y dónde está Elías? ¿Dónde está viviendo Elías? Elías fue a vivir, no, todavía no es la cueva. Elías fue a vivir al pueblo de Jezabel, a Sidón. Fue a vivir a Sidón, donde había llegado la sequía. El pueblo donde el culto de Baal era el centro del culto a Baal, los sidonitas. Fue a vivir al mismo patio de Jezabel, Sidón, y quien lo vestía y lo amparaba, una viuda sidonita que pasó a ser temerosa de Dios por medio del testimonio de Elías. Entonces, acá tenemos un ejemplo sencillo. Ustedes pueden leer, por favor, lean en Primera de Reyes, capítulo 16, 17, 18, cuando habla de esto, ¿ok? Hay que entender el escenario histórico, cuál fue el propósito del profeta, cuál fue su oráculo, ¿no? Lo que dijo, y en qué manera involucra al pueblo, o en qué manera llama al pueblo a renovarse. Con Israel era, dejen de adorar a Baal, decidan después en el Monte Carmelo, ¿quién es Dios? ¿Si Baal o Jehová? ¿Quién es Dios? Decidan. Para poder interpretar un oráculo, ¿ok?, hay que ver el contenido, en qué manera se relaciona con los demás oráculos, con las demás profecías. No podemos sacar una profecía fuera de contexto y traerla, eso se cumplió en el Holocausto con los nazis. ¿Qué tiene que ver eso? No podemos sacarlo de su contexto histórico. ¿Okay? ¿De qué manera se relaciona a los oráculos que lo rodean? Hay que entender eso. Hay que adoptar una interpretación donde podamos hacerle justicia al tipo de lenguaje que se está usando. Si se está usando un lenguaje figurado, por ejemplo el que leí de Amós 3:8, donde Jehová ruge. Dios no es un león.
pero habla de rugir. Y cuando uno está en el campo y oye a un león rugir, ¿qué emoción, cómo reaccionamos? Cuando uno lee ¡ay, qué lindo! Ahí está el león rugiendo con pavor y miedo. Bueno, cuando Dios ruge en un lenguaje figurativo, es que hay un juicio, Dios va a actuar. Así que teman si no se ponen a cuenta. Entendamos el lenguaje genérico que se está usando, la figura, la prosa, etc. Esto es muy importante. Nosotros mismos cuando leemos el periódico no ignoramos el lenguaje que se usa. ¿Okay? Nosotros mismos entendemos que cuando se habla de huracanes, se usa el lenguaje figurativo. No lo podemos interpretar literalmente. ¿Okay? Cuando se usa llueve como un diluvio, no estamos hablando que es un diluvio, pero está lloviendo tanto que pareciera. Entonces entendamos eso también de las escrituras. Y más cuando el lenguaje figurativo que se usa no es un lenguaje de nuestros tiempos, ni es un lenguaje de nuestra cultura, es un lenguaje del antiguo cercano oriente y de tiempos antiguos. ¿Okay? Es importante entender esto. ¿Okay? Voy a parar ahí entonces. La próxima semana vamos a continuar con esto, porque acá en estos versículos se demanda que si se levanta un profeta, un soñador, y da señal, ¿okay? Versículo 2, da señal y se cumple, por si acaso se cumple, pero incita al pueblo a la idolatría, no es de Dios, por más que se cumpla. ¿Okay? Y nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo 24 que estos falsos se levantarán y harán prodigios y señales, engañarán a la gente. En Apocalipsis, Juan, cuando habla a las 7 iglesias, habla que la bestia que sale del mar, la que sale de la tierra, hace prodigios y señales para engañar a la gente. Así que no nos dejemos cautivar, porque hace señales, debe de ser de Dios. Porque acá en la Biblia tenemos advertencia que puede ser que se levante uno que dice ser de Dios y se cura a alguien en un culto, pero nos incita a abandonar a Dios, no es de Dios. Y acá la prueba que vamos a ver la próxima semana es, ¿está de acuerdo el mensaje, el contenido, no lo que hace, el contenido de la palabra del profeta con lo que Dios ha dicho? ¿Está de acuerdo con lo que Dios ha dicho? Porque puede ser que haga el milagro. Vaya, cuando Moisés fue a Egipto, hizo milagros ante el faraón, todos los hechiceros y los magos del faraón también trataron de comparar con señales. Y no adoraban al Dios verdadero. Así que no nos sorprendamos que haya gente que haga señales, brujos que tengan poder. Nosotros tenemos que juzgar el contenido. Voy a parar ahí y la próxima semana continuamos.